25. La despedida de las hermanas de Feyre fue breve. Nesta parecía contenta de deshacerse de nosotros, reinas incluidas. Por una vez, no discutí con ella. Cassian tampoco. Nadie habló mientras volábamos a casa. Ni siquiera Feyre, a quien llevaba en brazos por los cielos cálidos y secos, bañados por un sol furioso que parecía percibir la ira que se extendía bajo mi piel. Esas reinas eran unas malditas necias e iban a hacernos pagar a todos por ello. Harían que todos pagaran. Mis amigos, mi familia, Feyre. Viéndolos volar de regreso, me atormentaba la idea de que, si no lo lograban, sería por mi culpa. Sería mi culpa si la corte caía en ruinas, porque las reinas no habían confiado lo suficiente en mí como para entregarme el libro. Pensé en todo lo que había hecho al aterrizar en la casa de la ciudad, en cada una de las formas en que me había degradado para salvar esta ciudad durante siglos, dejando que mi pueblo pensara que era un prostituto, un asesino, un torturador que se deleitaba con actos carnales nada honorables. Dejé a Feyre en el suelo y pasé junto a Ambren, que me esperaba, incapaz de detenerme. Necesitaba contemplar la ciudad y convencerme de que todo lo que había hecho había valido la pena. Pero al sentarme junto a la fuente del patio, no pude mirar a mi gente. En cambio, mis ojos se quedaron fijos en el suelo. Un sonido áspero raspó las losas, sillas arrastrándose mientras mis amigos se sentaban conmigo. «Si estás ahí para ponerte melancólico, Rhys», dijo Ambren frente a mí, «entonces dímelo y me voy a trabajar de nuevo». No tuve respuesta para ella al encontrarme con su mirada, tan aguda y penetrante como siempre. «Los humanos quieren pruebas de nuestras buenas intenciones», dije, «de que pueden confiar en nosotros». Ambren giró hacia Feyre en un destello. ¿Feyre no fue suficiente? Feyre hizo una mueca, y sentí que el vínculo entre nosotros vacilaba. Ella es más que suficiente. Siseé, sintiendo la rabia apoderándose de mí de nuevo ante las implicaciones de lo que esas reinas habían inferido de nuestro encuentro. Son tontas. Peor todavía, son tontas asustadas. Podemos deponerlas, sugirió Cassian. Conseguir reinas nuevas, más inteligentes, que quieran negociar. No había rastro de humor en su voz. Era en todo sentido, una sugerencia seria, una que podríamos haber considerado en el pasado. Porque eso era lo que hacía mi corte. Eso era lo que yo hacía para mantener la paz de una sola ciudad perdida entre las frías montañas de Prythian. Asesinaba a gente inocente y eso me convertía en un monstruo que incluso los humanos conocían y temían. Y, aún así, lo consideré, antes de negar con la cabeza. Se me revolvió el estómago al pensar que mis razones tenían más que ver con la logística que con la moralidad. 1. Llevaría demasiado tiempo, y no lo tenemos. 2. ¿Quién sabe si eso puede impactar en la magia de esa mitad del libro? Ellas tienen que entregarlo libremente. Es posible que la magia sea tan fuerte que sea capaz de ver nuestras estrategias. Imaginé a cada una de esas reinas, incluso a la sexta que faltaba, y Siseé, las necesitamos a ellas. Podríamos volver a intentarlo, dijo Mor. Finalmente, levanté la vista y encontré sus ojos cálidos observándome, posiblemente comprendiéndome. Yo puedo hablar con ellas. Permíteme volver a ese palacio. No, dijo Azriel, interrumpiéndola. No vas a poner ni un pie en los reinos humanos. Mor se irguió, sin duda poco acostumbrada a que Az se opusiera tan directamente a ella, pero el cantor de sombras estaba decidido y no podía culparlo. Lo que me había contado del palacio era más que simplemente peligroso. Pero eso no impidió que Mor mirara con incredulidad, con la voz endureciéndose al dirigirse hacia él. Yo luché en la guerra. ¿Sería bueno que recordaras eso? No, repitió Azriel, devolviéndole la mirada con firmeza. Cada músculo de su cuerpo parecía tensarse. Te atarían y te convertirían en un ejemplo.
Tendrían que atraparme primero. Las alas de Azriel se desplegaron sutilmente. Cassian y yo intercambiamos una mirada y ambos nos tensamos por igual. Ese palacio es una trampa mortal para nuestra especie, replicó Azriel, a punto de levantarse como si sentarse junto a Mor pudiera hacerla entrar en razón, como si pudiera protegerla. Construido por manos Fae para proteger a los humanos de nosotros. Si pones un pie ahí, Mor, no vuelves a salir. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto entrar ahí? Mor abrió la boca para replicar, pero Feire habló primero. Si entrar en su territorio no es una opción, y si el engaño o la manipulación mental pueden hacer que la magia arruine el libro, ¿qué prueba podemos ofrecer? ¿Quién es? ¿Quién es esa Miriam? Mor cerró la boca, olvidando el momento. La historia nos inundó a todos al mirar a Feire. ¿Quién fue para Jurian y quién es ese príncipe del que hablaste? Dracon. Tal vez ellos podrían usarse como prueba, aunque fuera para que vean la persona que eres en realidad. Mi corazón se desaceleró, sintiendo un peso caer sobre mí. Fuera lo que fuera que hiciéramos a partir de ahora, parecía que todas nuestras opciones requerían traicionar a alguien. Hace 500 años, dije, después de la guerra, hubo un reino Fae al sur del continente. Era una tierra de arena que rodeaba un delta fértil de un río, la Tierra Negra. No había lugar más cruel para nacer como humano, porque ningún humano era libre. Todos eran esclavos, obligados a construir grandes templos y palacios para los altos Fae que regían ese reino. No había escape, ninguna forma de comprar la libertad. Y la reina de la Tierra Negra. Me quedé en silencio, incapaz de seguir por las cicatrices que aún me lo impedían, así que Mor tomó el hilo donde yo lo dejé. Comparada con ella, Amaranta era tan dulce como Elaine. Miriam era media Fae, porque había nacido de madre humana, y como su madre era esclava, y la concepción había sido contra su voluntad, Miriam también nació encadenada. Como la consideraban humana, le negaron todos los derechos como Fae. Una mancha oscura y cruel en la historia de nuestra especie fue aquella época, sin que hiciera falta una guerra. Deja la historia completa para otro momento, dijo Amren, cortante e irritada. Lo esencial es que la reina entregó a Miriam como regalo de bodas a su prometido, un príncipe Fae extranjero llamado Dracon. Él estaba horrorizado y le permitió escapar. Aterrorizada por la rabia de la reina, Miriam huyó por el desierto, a través del mar, cruzó otro desierto, y ahí la descubrió Jurian. Ella se metió en los ejércitos rebeldes y se convirtió en amante del general y sanadora de los guerreros. Hasta que después de una batalla devastadora, atendió a los nuevos aliados de Jurian, incluso los Fae, y ahí estaba el príncipe Dracon. Miriam le había abierto los ojos con respecto al monstruo con quien iba a contraer matrimonio, y él había roto el compromiso. Había llevado sus ejércitos a la alianza con los humanos, y hacía ya 3 años que buscaba a su hermosa esclava. Jurian no tenía idea de que su nuevo aliado deseaba a su amante. Estaba totalmente concentrado en ganar la guerra, destruir a Amaranta en el norte. Dejó que esa obsesión lo dominara, se cegó y no vio que Miriam y Dracon se enamoraban a sus espaldas. No podía recordar la última vez que había escuchado a Amren hablar tanto de una sola vez. «No fue a sus espaldas», dijo Mor, casi gruñendo. Miriam terminó con Jurian antes de poner un dedo sobre Dracon. Miró a Amren con un rastro de la misma guerrera regia con la que había enfrentado a las reinas mortales. Una reina por derecho propio, dispuesta a defender a sus amigos hasta la muerte, no contra Amren, sino en aquella guerra que había vivido. No quería imaginármela luchando en una de nuevo. Amren la ignoró con facilidad. Para decirlo en 2 palabras, muchacha, cuando Jurian murió a manos de Amaranta, y durante los largos siglos que siguieron, la reina le contó lo de su amante, que ella lo había traicionado con un macho Fae. Todo el mundo creyó que Miriam y Dracon habían muerto liberando a su pueblo de la Tierra Negra al final de la guerra. También Amaranta lo creía. Los ojos de Mor brillaron. Ella había estado allí,
marchando por la arena y las llamas del infierno para ayudar a Miriam a liberar a su pueblo. «Y no murieron», dijo Feyre, atando los cabos de la historia. «Entonces, fue una forma de escapar, ¿no es cierto? Para empezar en otra parte con los pueblos de los dos». Mor y yo asentimos a la vez. «¿Y por qué no mostrarle eso a las reinas? Tú empezaste a contarles...» «¿Por qué?», dije, con un tono cansado, exhausto, incluso para mí. Además de no probar nada sobre mi carácter, y es mi carácter lo que más les molesta, sería una grave traición a nuestros amigos. Su único deseo fue permanecer escondidos, vivir en paz con sus pueblos. Lucharon y sangraron y sufrieron suficiente para conseguir eso. No voy a meterlos en este conflicto. El ejército aéreo de Drácon era tan bueno como el nuestro, dijo Cassian en voz baja, más una idea que una sugerencia. Tal vez necesitemos llamarlo en algún momento. Negué con la cabeza. No, ni Drácon, ni Miriam, ni sus ejércitos ni sus familias, ni las vidas de las reinas a cambio de otras nuevas. Cada una de esas rutas o bien terminaba con demasiadas muertes, o bien no bastaría para convencer a las reinas de mi culpa. Si íbamos a conseguir el libro, yo tendría que arriesgarme otra vez para redimirme ante ellas. Y solo conocía una forma de hacerlo. «¿Qué podemos ofrecer entonces?», preguntó Feyre. Todos me miraron. «¿Qué les mostraremos?». Las reinas querían conocerme, mi yo real y auténtico. Entonces pagaría el precio más alto por dárselo, si eso podía salvarnos. Salvar a mi ciudad y a mi compañera, sobre quien les había escrito con tanta desesperación a esas mujeres. Tragué saliva, con la garganta áspera. «Les mostraremos Velaris». «¿Qué?», soltó Mor. No pude mirarla a los ojos. «No vas a traerlas aquí. No puede ser», dijo Feyre con cautela. «Claro que no», respondí. «Los riesgos son demasiado grandes. Aunque las trajéramos apenas una noche, probablemente eso terminaría en un derramamiento de sangre. Así que solamente voy a mostrarles. Van a creer que son trucos de la mente», dijo Adriel, sin duda recordando aquellas trampas bellamente tejidas que había encontrado en su corte. Finalmente me puse de pie. Estaba cansado, tenía hambre y me sentía vacío. «No», dije, «quiero mostrarles jugando con sus propias reglas». «¿Qué quieres decir, Alto Lord?», preguntó Ambren con los ojos entrecerrados. Pero yo miré a mi prima y ella comprendió lo que quería decir. Su piel palideció, otra maldición que cargar en esta lucha. «Envía un mensaje a tu padre. Vamos a hacerle una visita, a él y a mi otra corte». A mi lado, la cabeza de Feyre se alzó lentamente para encontrarse con mi mirada. El vínculo se tensó. Solo una maldición más que cargar. «¿Y qué hay de...?» «No», interrumpí, conteniendo un suspiro mientras contemplaba el líquido rojo oscuro que giraba en mi copa de vino. Todos, excepto Ambren, estábamos sentados en la mesa. El rostro de Mor lucía sombrío. Esa ciudad está demasiado al norte, demasiado cerca de territorio ilirio. Si mi reputación me precede en los reinos mortales, la proximidad al territorio ilirio probablemente también lo haga. De todas formas, da igual. Ya han sugerido media docena de ciudades. Ninguna resistirá como Velaris. Mor apartó la mirada secamente, con los labios apretados. Cassian estaba sentado a su lado observándola fijamente, con la preocupación empujándolo a hacer algo. Había estado inquieto desde que nos sentamos a cenar, casi tan inquieto como las sombras de Azriel, que pronto se desvanecerían para contactar con sus espías, ahora que los planes para la visita de mañana a la ciudad tallada estaban listos. «Sigo sin entender», dijo Feyre a mi derecha, «por qué cualquier ciudad serviría, sea Velaris o no. ¿Qué es el Veritas? ¿Por qué confiarán en eso las reinas?» Entreabrí los labios para responder, pero la voz de Mor resonó clara al otro lado de la mesa, aunque no miró ni a Feyre ni a mí. «El Veritas es el don más antiguo de mi familia», explicó.
Quien lo empuña tiene la capacidad de mostrar la verdad, de mostrar el mundo exactamente como es, en cualquier lugar y en cualquier momento, entre otras cosas. Fue forjado y entregado a mi familia para que nuestro linaje pudiera compartir ese poder y fusionarlo con nuestra magia natural. Es por eso que las reinas pudieron escuchar mi historia y saber que era verdad, incluso si... Adriel se inclinó frente a Mor mientras ella se mordía los labios, mirando fijamente su plato. Incluso si al final no importó de nada. Con el Veritas, siguió Cassian, las reinas podrán ver a Velaris y saber con absoluta certeza que es real, que es segura, y lo más importante, que Rhys no es el malvado imbécil que creen que es. Los ojos de Cassian volaron rápidamente hacia mí, como si temiera ofenderme, pero negué con la cabeza. Él asintió brevemente. «¿Y estás segura?», preguntó Feyre, cruzando los brazos sobre la mesa con cierta cautela mientras miraba a Mor, con ceño levemente fruncido de «¿Que no hay nada más que podamos mostrarles? ¿Nada que demuestre de igual?» «No», respondí. Sus ojos se volvieron hacia mí al instante, pensativa. «Incluso...», tragó saliva, permitiéndose recordar incluso mientras la visión de nosotros gritando y llorando sobre el suelo cubierto de sangre de Amaranta cruzó el vínculo y nos hizo estremecer a ambos. «Definitivamente eso no», negué, apartando la mirada. Tomé un sorbo de vino y volví a dejar la copa en la mesa, rozando el tallo con los dedos. «Velaris es la única opción. Mañana nos acercaremos a la base de la montaña y volaremos el resto del camino. Ustedes tres», señalé a Mor, Cassian y Feyre, deseando que no fuese Feyreme, ayudarán a distraer a Keir, mientras Adriel sale a buscar el Veritas. No nos quedaremos más tiempo del necesario para evitar sospechas. Mor se levantó bruscamente de la mesa. «Si ya terminamos aquí, necesito empezar a prepararme». «Mor», dijo Cassian, sobresaltándose ante su movimiento y poniéndose de pie rápidamente para seguirla. Pero mi prima solo dio unos pasos y murmuró: «Necesito escribirle a mi padre para avisarle que vamos», y se alejó. Su piel estaba blanca como un fantasma. Cassian se pasó una mano por el cabello. Su temperamento quizá era el único sentimiento más fuerte en la habitación que mi culpa. Adriel se levantó y se acercó a su hermano, poniéndole una mano cubierta de sombras sobre el hombro. «La buscaré después de que organice a mis espías», dijo en voz baja. «Ella no va a... sé dónde estará. Y sí, irá». Intercambiaron una mirada intensa, tan íntima y reservada incluso para mí, que Feyre y yo apartamos la mirada. Una pausa, y luego... «Está bien». Adriel se marchó. Cassian lo siguió poco después, con apenas una despedida. Un largo silencio llenó la sala antes de que Feyre anunciara que saldría a dar un paseo. No me opuse. Limpié la mesa con un chasquido de dedos en el mismo momento en que Feyre salió por la puerta y reemplacé mi copa de vino por algo mucho más oscuro y de un color más ámbar. La casa estaba demasiado quieta y silenciosa mientras me servía un nuevo trago. Pensé en Mor y odié. Odié la forma en que se negó a mirarme antes de irse. Se sintió exactamente igual que cuando perdí la primera sonrisa de Feyre ante Tarkin esa mañana en Adriata, cuando no me miró a los ojos, rota y aislada. Bebí un largo sorbo de alcohol, sintiendo que me ardía la garganta, tal como me había pasado cuando recibí los rubíes de sangre. Tarkin, Feyre, Mor. Me había dicho muchas veces a lo largo de los años que no le molestaba ser reina en una ciudad que alguna vez la convirtió en su esclava. Había días en que regresaba de la ciudad tallada con un aire de poder, por haber gobernado sobre la familia que tanto despreciaba por lo que le habían hecho. Y luego había días como hoy, en que le exigía demasiado, robarle a su propia familia, quizás aproximarme demasiado a su historia. Y solo esa determinación férrea y ese deber hacia la corona que Mor y yo compartíamos evitaron que se partiera en dos.
Eso y Azriel. Esperaba por el bien de ambos que resolviera las discusiones con sus espías y encontrara a mi prima pronto. Lastimarla no era algo que deseara, jamás. Se merecía algo mejor por todo lo que le había dado a nuestra familia desde el día que la conocí. Toda esta ciudad y más. Y sin embargo, mañana ella usaría la máscara. Todos lo haríamos. Cassian, el macho alfa, dominando con sus sifones y esa aura que crepitaba como fuego sobre la cima de una montaña. Azriel, el fantasma que acecharía y se desvanecería como el humo, infundiendo miedo en cada corazón que tocara. Y Feire. No quería ni pensar en lo que Feire tendría que convertirse si venía mañana. Feire, que ahora estaba afuera observando mi ciudad y posiblemente preguntándose si lo que había dicho sobre ella cuando escapó de la Tor ya no era cierto. Feire, que ahora era mi amiga. Sacrificaría esa amistad, esa esperanza de algo más, para mantener mi corona. ¿Nuestra corona me susurraba el vínculo a salvo? ¿Podría hacerlo? Ya había forzado a mi mente a detener la escena media docena de veces durante la cena, sabiendo cuánto me odiaría por la máscara que yo usaría mañana, si es que venía. Esa que la obligaría a regresar a un lugar de dolor y tortura, donde pinté su cuerpo, la drogué y le astillé los huesos. No importaba por qué había hecho esas cosas, solo importaba que lo hice. Quizás Mori y Amren tenían razón. Quizás debería decírselo. La te esperé en el vestíbulo cerca de las escaleras, y no tardó mucho en volver. Feire regresó casi una hora después de su partida, con las mejillas sonrojadas por la caminata y el aire fresco. Me miró y se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Se me encogió el corazón. Preocupación. Mi amiga estaba preocupada. Por mí. Estoy pensando en pedirte que no vengas mañana, dije. Ella movió bruscamente la barbilla hacia un lado, cruzándose de brazos. Pensé que yo era de la partida. Sus ojos me suplicaban en silencio detrás de esas pocas palabras. Tras esa mente, creía que la encerraría como él. No podía llevarla ni dejarla. De cualquier manera, estaba condenado. Me pasé una mano por el pelo, tratando de mantenerme firme. Las escaleras parecían tentadoras. Lo que tengo que ser mañana, el que tengo que ser, no es... Feire bajó la barbilla, esperando. No es algo que quiero que veas. La forma en que voy a tratarte a ti, a los demás. La máscara del Alto Lord terminó cuando yo no pude. Puta. Los dos. Los dos seríamos unas putas si Feire iba. Sí, confirmé y me senté, incapaz de mantenerme de pie por más tiempo. El ángulo de la escalera me azotaba la espalda, como el trono en el que me sentaría en cuestión de horas. Feire me observaba desde donde aún estaba, con esa duda momentánea y ese ardor desaparecidos. ¿Por qué no quieres que yo vea eso? Díselo, Rhys. Dile la verdad, Mor, díselo, maldita sea, o no iré mañana. Suspiré. Está bien, Mor, para ti. Porque, dije lentamente apenas has empezado a mirarme como si no fuera un monstruo, y no puedo soportar la idea de que algo de lo que veas mañana bajo esa montaña te devuelva al lugar donde te encontré. Feire sostuvo mi mirada y, después de un momento, vi cómo se alisaba la arruga de su frente, sentí que el vínculo se suavizaba y se flexibilizaba, y sus ojos tenían miedo mientras miraban a la oscuridad. «Déjame ayudar», dijo con firmeza, «de la forma en que pueda, sea la que sea». ¿Qué pasaría con esa resolución si la trajera, la vistiera y la cosificara ante toda mi corte? El rol que tendrás que jugar no es nada agradable. Feire caminó con determinación hacia mí, ocupando el pequeño espacio a mi lado en las escaleras. Se sentó tan cerca que nuestros brazos y rodillas se rozaron. Ese simple contacto significó casi tanto para mí como la forma en que me miró fijamente a los ojos, más allá de las estrellas y la desolación, susurrando.
Confío en ti. Mi amiga, mi pareja, mi confianza. ¿Por qué estaba tan perturbada Mor cuando se fue?, preguntó Feyre. Tragué saliva con dificultad. Para entonces, Adriel ya estaría con Mor, y ella estaría mejor. Eso esperaba. Yo estaba allí, en la ciudad tallada, el día que mi padre declaró que la venderían en matrimonio a Eris, hijo mayor del Alto Lord de la Corte Otoño. Feyre abrió los ojos de par en par, y con razón. Eris era cruel, tenía toda una reputación, y Mor me rogó que impidiera la boda. A pesar del poder que tiene, de su naturaleza salvaje, ni siquiera le importaba mucho si mis primos usaban a sus descendientes como hembras de cría. Ese día había sido horrible, y Mor no me había suplicado tanto que la salvara, sino que había llorado y lamentado, casi al punto de querer arrojarse al abismo si eso la hubiese salvado de alguna manera. ¿Y qué pasó? La voz de Feyre sonó particularmente débil. Extrañé la licorera ámbar que había dejado sobre la mesa del comedor. Me llevé a Mor al campamento ilirio durante unos días, y ella vio a Cassian y decidió que haría la única cosa que arruinaría su valor para esa gente. Yo no lo supe hasta después, y fue un desastre. Para Cassian, para ella, para nuestras familias. Y es otra historia muy larga, pero para decirlo en pocas palabras, Eris se negó a casarse con ella. Dijo que la había ensuciado un bastardo, un inmortal menor, y que ahora prefería cogerse a una chancha. Su familia, ellos. Una punzada me quemó detrás de los ojos. Nunca olvidaría cómo ella, cómo su estómago había... Y Cassian, Adriel, mi prima, mi Morrigan. Arrastré el dolor de mi garganta lo suficiente como para confesarle a Feyre que estaba sentada fielmente a mi lado durante cada palabra. Cuando terminaron, la dejaron en la frontera con la Corte Otoño, con una nota clavada al cuerpo que decía que ella ya no era problema de Eris. Feyre aspiró con fuerza el aire. Nunca había sentido el vínculo tan silencioso desde aquellas semanas de mutismo entre visitas de la corte primavera. Eris la dio por muerta y la dejó en medio de los bosques. Adriel la encontró un día más tarde, y tuve que hacer mucho para que ella no fuera a esas dos cortes y los masacrara a todos. Mor, ella, estará bien. Aún así, había tenido que contener a mi hermano para evitar que se alejara de su cama y volara de regreso a esos bosques de otoño. Gracias por encontrarla. Habría ido hasta el fin del mundo y de regreso para hallarla. Aquel día, sus ojos no mostraron ni una grieta de compasión. Lo sé que lo habrías hecho. Ese había sido el día en que nos convertimos en familia, los cuatro. No iba a permitir que eso se rompiera. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Demasiado. Siempre era demasiado, al parecer. Ya sea porque sintió la tensión en mis venas o porque simplemente necesitaba aliviar la suya, Feyre tomó mi mano con delicadeza y me permitió el privilegio de conservarla. Su piel era suave mientras yo deslizaba mis dedos una y otra vez sobre su palma. Y entonces me dijo con esa misma voz firme que ya no se quebraría nunca más. Dime qué tengo que hacer mañana. Suspiré, pero apreté su mano y le conté a mi amiga el papel que desempeñaría en mi corte de las pesadillas.